Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más con el misionero José Bueno para que no te engañen. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, por aquí estamos, mi gente. Como de costumbre, ustedes saben que estamos peleando la batalla de la fe. Gloria al nombre del Señor. Y como ustedes saben que tenemos una guerra abierta. El Padre Luis Toro nos ha abierto una guerra a nosotros los cristianos evangélicos. Y lamentablemente nosotros no podemos dejarlo a él que siga difamando del evangelio, porque se va a convertir en una verdad absoluta, ¿verdad que sí? El evangelio de Jesucristo yo creo que se debe de hablar con respeto y se debe de hablar con cada quien enseñando la palabra de Dios. Y no se debe de estar con insultos y esto ni lo otro. Entonces, el Padre Luis Toro ha abierto la guerra y nos dice que nosotros le servimos a Satanás. Yo le recomiendo a usted, si a usted le interesa saber claro por qué a nosotros se nos llama hermanos separados y por qué se nos llama protestante, le recomiendo a usted que lea para que usted sepa bien cuál es el origen de la reforma protestante, por qué el Padre Luis Toro nos llama a nosotros hermanos separados. Lea la biografía, búsquelo así en su buscador. Escriba biografía del arzobispo Alberto de Brandeburgo, desde su niñez hasta su arzobispado, para que usted se desengañe. Y luego busque asimismo biografía del Papa León X desde su niñez hasta su papado, para que usted vea la posilga que era cuando Alberto de Brandeburgo era el agente vendedor de las indulgencias, o sea, de la salvación, de la vida eterna por dinero. ¿Por qué? Porque el Papa León X le llamaban el Papa edomista, el Papa de la buena vida. Había quebrado el banco de allá, de Roma. Entonces tenía que inventarse, las finanzas estaban en rojo y tenía que inventarse una forma de colectar dinero. Entonces en eso estaba él en construcción de la Plaza de San Pedro. Entonces había que buscar dinero, él lo había malgastado todo, entonces había que buscar cómo entrara dinero. Entonces eso se le llama la venta de indulgencia, la venta del perdón de pecado, el famoso purgatorio. Ese purgatorio que le tengo estudios preparados para eso, para refutar el purgatorio. Ahora le estamos refutando el sacerdocio católico. El sacerdocio del Padre Luis Toro no es bíblico y se lo vamos a demostrar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a empezar. Es un tema larguísimo, es un tema que eso no termina prácticamente. Se lo vamos a demostrar que no existe hasta Cristo. Después de Cristo no hay sacerdocio, porque el sacerdote, usted que está ahí, tiene acceso a la tecnología. Entonces, busque ahí qué es un sacerdote. Un sacerdote es un ministro que se ha llamado para intermediar. Para intermediar, el sacerdote en el Antiguo Testamento era un hombre. Habían dos tipos de sacerdotes. Había un sacerdote que era el que presentaba los sacrificios diarios
diario, y estaba el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Entonces el templo estaba construido con la parte primera que se llamaba el lugar santo y la segunda era el lugar santísimo. Ahí entraba un sacerdote de alto rango una vez al año representando el sacrificio. Todos esos sacrificios representaban a Jesucristo. El tabernáculo estaba dividido en dos por una cortina grande de lino. Y si usted busca el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 51, usted se va a dar cuenta que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos, se rompió, o sea, se abrió. Y ya no hay división del lugar santo y el lugar santísimo, porque lo que nos separa a nosotros es el pecado. Eso es lo que simbolizaba los sacrificios antes de Jesucristo. Por eso era que había que derramar sangre. Entonces, en el tabernáculo que se originó cuando el pueblo salió de Egipto, que venían por el desierto, Dios le dijo a Moisés, le ordenó a Moisés en el capítulo 25 del Éxodo, le ordenó que construyera un tabernáculo. Y entonces ahí le ordenó lo que tenía que hacer. Le dijo que tenía que hacer el altar, tenía que dividirlo en dos, tenía que poner los panes de la proposición, la vara de Aarón, tenía que le hizo 2 querubines. Bueno, después le vamos a traer eso. Pero que ahora me quiero concentrar en que no existe el sacerdocio católico. Gloria al nombre del Señor, y se lo voy a demostrar con la Biblia, con respeto. Gloria a Dios. El día que el Padre Luis Toro pare la guerra en contra de nosotros, los hermanos separados, como él nos llama, pues entonces vamos a hablar del Evangelio simplemente sin tener que estar peleando ni estar esas cosas. Entonces vamos a ver, le voy a leer en Efesios capítulo 4. El Efesios capítulo 4 es que se nombran los 5 ministerios que Dios dejó, que Jesucristo el Señor dejó autorizado. Dice: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible de conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos y trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Cristo, en su generosidad, nos dio un don a cada uno. Por eso dice: cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. O sea, se llevó a los cautivos y le dio dones, o sea, le entregó ministerio. Entonces, mire, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea, Cristo bajó al infierno y le quitó la llave de la muerte a Satanás, que las tenía. Y dice: Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarnos a todos con su presencia. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos, oiga bien, Cristo mismo, les repito, le dio dones a la gente. ¿Qué fue lo que le dio? A unos el don de ser apóstol, a otro el de ser profeta, a otro de anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso quiere decir evangelista. Y a otro de ser pastores y a otro de ser maestro.
Por eso fue que él le dijo a quien la Iglesia Católica dice que fue el primer papa, cuando Dios lo llama, cuando Jesús lo llama a Pedro, cosa que Pedro nunca fue papa. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Y él le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. No existe el sacerdocio católico. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿para qué se nombran los ministerios? Después que nombra los 5 ministerios, mire lo que dice. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Esos ministerios son los que están autorizados a enseñar y a ejercer, ya sea enseñando, ya sea abriendo iglesia, ya sea evangelizando, ya sea en todos los ministerios. Dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de creer y conocer? Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesucristo tomó nuestro lugar. Jesucristo tomó nuestro lugar. Cuando Dios le avisa a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no toquen el árbol del bien y del mal, porque van a morir. Ellos murieron espiritualmente, murieron en la muerte espiritual, es la separación por causa del pecado, de la separación de Dios, del hombre con Dios por causa del pecado. Entonces, ahí mismo usted se va a dar cuenta que cuando Dios le dice a ellos que no coman del árbol, que van a morir. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios viene y los ve a ellos en el huerto del Edén, los llama y le dice, ¿dónde están? Y usted se va a dar cuenta que lo que pasó, y después Dios le hizo túnicas de pieles. Se supone que era de animales, y ahí mismo se derramó sangre para vestirlo. Y eso significa, cuando Dios los viste a ellos, estaban desnudos, pero eso era físicamente, pero la desnudez nuestra es que usted y yo estamos expuestos al daño que puede hacernos Satanás a nosotros aquí en este mundo. Entonces, si usted sigue leyendo en el capítulo 3 de Génesis, versículo 5, cuando Dios dicta el veredicto de cómo iba a salvar la humanidad, definitivamente llega a donde estaban Adán, Eva y la serpiente. Y le dice, Dios comienza hablando con la serpiente y le dice, por cuanto eso hiciste, maldita tú vas a ser sobre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces mire cómo sigue. Y pondré enemistad entre tú, Dios hablando con la serpiente, entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Escuche, ella, la mujer, te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el talón. Llega el tiempo señalado, entonces ahí la mujer que Dios va a utilizar es a María, pero tiene el mismo Dios que encarnarse en el vientre de María para venir a morir. Y ahí entonces muere Jesucristo el Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero en ese trayecto de tiempo, Dios escoge al pueblo de Israel para darse a conocer a ellos primero y después a la humanidad completa. Entonces, Dios le da la ley al pueblo de Israel y los lleva a Egipto, y en el camino de allá para acá, entonces ya después que salen de Egipto, entonces Dios Dios crea todos estos métodos para recordarle al pueblo que viven en pecado. ¿Qué es la ley? La ley es lo que regula lo que sea.
la ley de los mandamientos de Dios para el hombre, la ley de Dios es reflejando que el carácter de nosotros no está de acuerdo a la santidad de Dios. Por eso es que Dios le dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí, no matarás, no levantarás falsos testimonios. ¿Por qué? Porque eso es lo de nosotros, ¿verdad que sí? Después de la caída, eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, Dios establece los sacrificios, establece el sacerdocio, pero eso era una sombra de lo que había de venir. Eso era anunciándole al pueblo que tenían que arrepentirse de sus pecados y que un día iba a venir el Salvador a recoger, para que se cumpliera esas escrituras. Gloria al nombre del Señor. Pero después que llega el Salvador, entonces queda claramente establecido que no hay más sacerdocio y eso es lo que le estoy demostrando a ustedes, y voy a continuar demostrándole que el sacerdocio del Padre Luis Toro es falso, no es bíblico. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí vimos claramente que Pablo está diciendo que se crearon 5 ministerios para que se enseñase la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles fueron los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está. El sacerdocio ya está eliminado. Ahora bien, vamos a seguir entonces para que usted vea lo que le estoy diciendo. Vamos a buscar entonces a Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a buscar una versión que la podamos entender todos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar la palabra de Dios para todos. Yo no uso la Reina Valera. La Reina Valera, esa es una Biblia que confunde a todos. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice: esto es cierto. El que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticarlo y que muestre las siguientes cualidades. Oiga, ¿qué fue lo que dijo? Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticarlo y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, ser respetable, fiel a su esposa. Oiga, fiel a su esposa. No le está diciendo si se casa no le puede ser infiel. Fiel a su esposa. Porque lo primero que Dios dijo allá en el huerto del Edén, cuando creó el primer hombre, el origen, el método de Dios es que el hombre no puede estar solo, y por eso le creó a Adán le creó la mujer a Adán. Y mire cuáles son las cualidades. Fiel a su esposa. No dice en caso de que sea casado no le puede ser infiel. No, es un mandato de Dios. Al menos que no haya una excepción de que usted nazca con el don de contingencia o que usted enviude. Pero Dios no llama a hombre solo. Es por eso que usted ve todas las violaciones sexuales en los ministerios católicos, en los padres y en las monjas. ¿Por qué? Porque es que eso es algo natural que usted y yo llevamos aquí adentro. Eso es algo que es legal, que es santo, que es precioso, que es bueno, porque Dios lo creó. Lo que pasa es que el enemigo ha tomado el dominio de esas cosas. Pero no me diga usted a mí que usted puede ser feliz solo en la vida. ¿Cómo usted va a convivir una vida? Por ejemplo, vámonos desde el principio. ¿Cómo usted va a convivir una vida solo? Entonces, si después que usted llega a ser adulto, ¿va a vivir de los amigos?
Va a vivir del cuento de que va a tener que tener siempre amigos. Y ahora en este tiempo específicamente no hay amigos. ¿Usted cree que hay amigos? Hay personas que lo tratan a usted. Digo, hay excepciones, déjeme decirle. Hay excepciones, pero no se confía en amigos. Hay personas que lo tratan a usted por conveniencia. Hay personas que lo tratan a usted para hacer coro, como dicen. Hay personas que lo tratan a usted para divertirse y para otras cosas. Pero no hay amigos. Usted no va a dormir con esa persona. Usted no va a confiar en esa persona. Usted no va a intimidar con esa persona. Cuando usted tenga el deseo el cual Dios creó entre nosotros, el deseo sexual, el apetito, ese del sexo, usted no va a, ¿qué usted va a hacer? Explíqueme. Usted no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? Entonces es por eso. ¿Qué fue lo que le dijo? Y debe ser fiel a su esposa y tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en fe. Entonces, ¿en qué hogar tienen los curas? Los curas no tienen hogares. Las monjas no tienen hogares. Tiene que recibir personas porque el orden de Dios es de la familia. ¿Cómo usted me puede decir a mí que usted va a recibir una dama que esté como sufren mucho las mujeres ahora y también los hombres, déjeme decirle, porque ahora hay una locura? Ahora se ha perdido literalmente el orden de Dios en los hogares. El orden de Dios se ha perdido en los hogares y hay un desorden literal. Pero entonces, ¿cómo va a recibir un cura a una damita? ¿A dónde lo va a recibir? No, es que Dios no es loco. ¿Cómo Dios va a decir no es bueno que el hombre esté solo y entonces ahora le va a decir a usted que tiene que estar solo para servirle a él? Eso es una cosa que no nada más los creen los que tienen compromiso con el pecado, los que no le importan las cosas de Dios, los que viven una vida como le dé la gana, los que tienen, ahora hay muchos términos que hay vividores que viven de las mujeres y hay muchachitas jóvenes que tienen lo que le llaman los sugar daddy, ¿cómo es que le llaman? Esos hombres viejos que la alquilan porque le dan su dinero, Están con ellos están con los viejos, están con ellas porque tienen dinero para pagarle. Pero usted no me puede decir a mí que usted se va a enamorar de un viejo, de una persona así. Puede haber una excepción y gloria a Dios si la hubiera. Pero el 99% es por dinero, no es por amor. Y por eso es que usted ve, entonces es un desastre la humanidad. Pero por eso es que hay que predicar el evangelio puro, el evangelio limpio. Gloria al nombre del Señor. Le pido excusa a los que están solicitando entrar, pero eso lo vamos a hacer luego, porque ahora quiero dejar esto claro. Entonces, vamos a leer el próximo capítulo. Recuérdense que aquí donde estamos demostrando esto, que el sacerdocio católico no es válido. Aquí el apóstol Pablo le escribe a un joven que él ha dejado pastoreando en una iglesia que él abrió en Éfeso. Y le está diciendo cuáles son los requisitos de una persona que le quiera servir a Dios. Y los vimos claramente que tiene que ser casado. Pero entonces mire si la Biblia se equivoca. Vamos a leer en las próximas instrucciones, en el próximo capítulo que Pablo le está diciendo a este muchacho. Mire lo que dice. Pero el Espíritu Santo, 1 Timoteo capítulo 4. Recuérdense que Pablo está instruyendo al muchachito joven que le abrió una iglesia y la dejó a su cargo. Mire cómo dice. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus de demonios y a enseñanza que mienten. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente.
saben la diferencia entre el bien y el mal. Si su mandamiento hubiera sido quemado con hierro candente, dicen que es prohibido casarse. Oiga, la ley interna de la Iglesia Católica. La ley interna, eso es una ley de la institución de la Iglesia Católica, que no se casan. ¿Qué es lo que dice? Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos que se deben comer, oiga bien, y que algunos alimentos no se deben comer, perdón, que lo dice claro. En la Reina Valera yo me lo sé un poquito más claro. Le estoy leyendo una Biblia, por ejemplo, la Biblia católica, usted lo puede leer. Usted lo puede leer, la Biblia católica. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos se apartarán de la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonio por la hipocresía de mentiroso, que teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a que no se coman alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. Entonces, esos versículos ahí encajan exactamente con la doctrina del Padre Luis Toro. Prohíben casarse y prohíben los alimentos en la Semana Santa, en la Cuaresma. ¿Sí o no? Y eso que han cambiado. Mire, yo soy un hombre de 64 años. Cuando yo crecí, eso no se podía hacer nada. Ellos también enseñaban que un buey, el día del Corpus Christi, creo que le llamaban a eso. Yo nunca le hice caso a nada de eso. Yo no sentía como en mi casa de que con un corazón, un cuadro de un corazón de Jesús. Explíqueme. Entonces Dios tenía su plan conmigo, déjeme decirle. Entonces yo decía, pero espérate, Jesús, el que murió en la cruz, vino siendo niño, lo mataron, resucitó, y ahora di que un corazón, di que el corazón de Jesús, el papá mío no se iba para la calle, di que a darle un abrazo y un beso a ese corazón de Jesús. Yo no caí en esa nunca. Y otro era de que el divino niño, un muñeco que te hacen. Y digo yo, y me hago la misma pregunta, pero Jesús nació, creció, murió, resucitó y se fue al cielo. Entonces aquí ya me le van a hacer otro niño. A mí, yo nunca caí en eso. Hermano, yo nunca caí en eso. Y mire que yo soy un hombre campesino. Yo soy un hombre que ni del bachillerato me gradué. No crea usted que usted sabe que usted no está hablando con un hombre que estudió. Pero usted tiene una conciencia. Usted tiene una razón, un razonamiento. Usted no es un animal irracional. Hable con Dios. Si Dios dice en su palabra, el cielo es mi trono, oiga, el cielo, por donde quiera que usted vaya, ese es el trono de Dios. Y la tierra, el estrado de mis pies, dice Dios. Entonces, ¿cómo usted me va a encajar a Dios en una bendita imagen? Entonces, no, porque, mire, Satanás es astuto para engañar. No, porque yo tengo esa imagen, pero yo no creo en ella. Pero ¿y para qué la tiene? Porque yo las imágenes, o sea, lo que yo no voy a usar, yo lo boto en la basura. Y entonces, ¿para qué usted la tiene? Hermano, no se engañen. Mire, como siempre le digo, no me crean a mí. Hablen con Dios, que Dios es real. Que tírense de rodillas, hablen con Él y dígale, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Señor. Y ya, con eso basta. Con eso basta. Él es una persona real. Usted no tiene que tener, no necesita a nadie para hablar con Dios. Hable con Él. Pero como dijo Él, no use vanas repeticiones. Usted sabe lo que es. De que usted ponerse a contar bolita. A repetir cosas que dicen en la Biblia. Ave María Purísima. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Eso se lo dijo el ángel y a usted lo cogen de tonto para que usted lo repita. Entonces le dicen que es madre de Dios, que María es madre de Dios. Pero entonces, si usted lee a Juan en el capítulo 8, versículo 58,
usted se va a dar cuenta que hay una trifulca entre Jesús y la multitud. Y ellos le dicen a Jesús: a nosotros no nos acuse de que somos esclavos, porque solamente tenemos un padre y se llama Abraham. Y oiga lo que Jesús le dice: antes que Abraham fuera, yo fui. Y usted sabe cuántos años antes de María estaba Abraham. Aproximadamente 1400 años. Entonces, ¿cómo usted me dice? Hermano, es simplemente la madre de Jesús, el hombre, que tenía que encarnarse para pagar por la maldición que aquellos hombres, o sea, que los dos seres humanos primero, Adán y Eva, hicieron. Porque Adán y Eva no entraron en maldición. Por eso es que el mismo Dios tiene que venir y hacerse un hombre, derramar su sangre en la cruz del Calvario, como lo hizo Jesús. Después le dan una estocada que botó agua para que quedara claramente demostrado que la sangre, el sacrificio que él había hecho, ya no quedaba ni una goterita de sangre humana en su cuerpo, que ya estaba limpio, que ya había acceso para entrar a la presencia de Dios por medio de su sacrificio. Por eso fue que el velo del templo se rompió en dos. El velo del templo donde se hacían los sacrificios se rompió en dos cuando Jesús murió. Léalo, Mateo capítulo 27, versículo 50 y tanto, para allá arriba, 51. Ese velo de los dos lugares representaba el obstáculo que usted y yo teníamos por el pecado. Ahora, por medio de Jesucristo el Señor, usted y yo tenemos acceso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y le dijo: y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Lo mismo que el papado de Pedro. Pero hermano, nosotros no me diga usted a mí que todos los católicos son analfabetos. Alguien tiene que saber algo, alguien tiene que utilizar la cabeza. Porque el texto dice claramente que Jesús tenía un diálogo. Y le pregunta a ellos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y le dicen ellos: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Ah, qué bueno. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién dice que soy? Le dice Pedro que era el más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro era más rápido? Porque Jesús lo hacía así. ¿Por qué? Porque a Pedro era que se le iba a dejar el liderazgo de la iglesia, porque Dios no es loco. Dios tiene que dejar las cosas en órdenes. Y por eso fue que el Señor agarró a Pedro y lo procesó. Y Pedro, como amaba al Señor, en una le dijo: no te negaré, aunque hasta la muerte voy por ti. Pero Jesús le tenía que dejar claro a Pedro de que tú y yo sin Él no somos nada, porque tú y yo es por su gracia. Entonces el Señor le dice a Pedro: te aseguro que antes que cante el gallo me negará 3 veces. Y lo negó. Ahora, si Pedro hubiese dicho: Señor, si tú me das el valor y la valentía, yo no te negaré. ¿Sabe por qué? Para que nadie se lleve la gloria, porque es por gracia. Es por la misericordia de Dios, que el mismo Dios se hizo hombre, se hizo carne, para que tú y yo pudiéramos servirle hoy, para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso fue que cuando Él se iba, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora o en otro tiempo? Y Él le dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola voluntad, pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea, que tú y yo no podemos vencer. Tú y yo no podemos servirle a Dios si no nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Dios. Entonces Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Pero sigo con el llamado de Pedro, como lo engañan a usted. Salta Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que eso no te lo reveló ningún amigo tuyo, ni ningún hombre de carne ni sangre, sino esa revelación te la dio mi Padre que está allá en el cielo. Tú no puedes entender eso, pero mi Padre tuvo misericordia de ti y te lo dejó entender. Entonces, mire cómo sigue la conversación. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, escuche, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿no cree usted que si era sobre Pedro, había que haberle dicho, sobre ti voy a edificar mi iglesia? ¿Y usted cree que hubiese habido iglesia en un caso de eso? Porque mire, yo le voy a ser sincero. ¿Usted cree que yo creo en Jesucristo por H o por R? No. Yo creo en Jesucristo porque Él murió y resucitó. Si se hubiese quedado muerto, tampoco creo en Él. El muerto. Lea lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Si Jesús se hubiese quedado muerto, yo le he dicho, bueno, ese Jesús que anda hablando tontería por ahí, váyase para su casa. Váyase a bañar para su casa. Pues yo no creo en muerto. Yo creo en el Dios vivo. En el Dios que se hizo hombre por amor y lo anunció. Y todo se cumplió tal como lo dijo. Eso se llama ser Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y a usted lo ponen a creer en una imagen. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted va a creer en una imagen. En un muñeco que le han fabricado a usted los tigres para hacer dinero. Yo no puedo creer eso. No, porque yo no. Pero ¿para qué la tiene entonces? Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero vamos, no me voy a salir del tema. Le estoy demostrando que Jesús es, después de Jesús no hay sacerdocio. Gloria al nombre del Señor. Y ya lo tenemos demostrado, lo vimos ahí claramente, que no existen los sacerdotes solteros, los eunucos, los celibatos. Debe de ser casado y serle fiel a su esposa. Ahora bien, vamos a entrar un poquito ahora en el libro de los Hebreos. Si usted quiere saber quién es Jesucristo, o sea, Jesucristo es la piedra de tropiezo, por eso fue que lo mataron, aparte de que él quiso, se puso voluntariamente, pero en la mente de los humanos, los judíos, que fueron quienes a quienes se le anunció y ¿usted sabe por qué? Porque el Jesucristo está anunciado que Él es la piedra de tropiezo y ellos estaban marginados por los romanos y ellos estaban esperando un Salvador que venía a chapearle, usted sabe, a cortar la cabeza como si fueran árboles. Y entonces viene este hombre, le nace en un pesebre, junto con las vacas, con los animales. Viene con los pobres, está en la ciudad de Nazaret, que era la cosa más atrasada del entonces. ¿Usted sabe para qué? Para que usted sepa que el orgullo, la pedantería, el egocentrismo y todas esas cosas no vienen de Dios. ¿Usted sabe por qué Satanás existe? Porque él intentó darle un golpe de estado a Dios. Sí, es así. Si usted quiere aprender exactamente lo que es Jesucristo el Señor, comience a leer el libro de los Hebreos. Sí, comience a leer el libro de los Hebreos. Cómase ese libro, pero con entendimiento para que usted vea la revelación que hay. Ahí habla claro de lo que es Jesucristo. Mire cómo empieza el libro de los Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia más profunda todavía. Mire, estas traducciones al español
Por eso es que hay que estudiar la Biblia, porque si usted lee en el original griego que fue escrito en el griego koiné, que era un dialecto del griego, usted se va a dar cuenta que dice que Dios, habiendo hablado tantas veces y de tantas maneras por medio de los profetas y de muchas maneras y de los padres, ahora no ha hablado en el Hijo o por el Hijo. En otras palabras, la traducción en español, si le quita eso, si le quita el artículo, entonces se va a quedar la oración como sin sentido. Pero en el original griego lo que quiere decir exactamente es que Dios, habiendo utilizado a tanta gente de afuera, ahora mismo nos envió uno de su casa. ¡Wow! ¿Usted sabe qué profundo es eso? Porque es que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una biografía de Jesucristo. Hasta que usted no pueda entender eso, de que usted está leyendo la Biblia para entender el plan de salvación de Dios, para poder entender que usted y yo nacemos siendo enemigos de Dios, que nuestro carácter no va acorde con el de Dios. Debe de saber que el hombre pecó y le hizo un traspaso legal a Satanás. Debe de entender que el hombre, todos nacemos siendo enemigos de Dios y que ya estamos destituidos de la gloria de Dios, y Dios por su misericordia se encarnó. Se hizo un hombre para pagar por el pecado de ese hombre. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol porque van a morir, ¿verdad? Pero fue la muerte espiritual, porque Dios no lo podía eliminar a ellos, porque ellos ahí no había conocimiento. Por eso fue que Dios le dijo, no coman de todo árbol, pueden comer, todo es de ustedes, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la muerte que ocurrió ahí fue la muerte espiritual por el pecado. El pecado hace una separación con el Dios Santo. Entonces por ese pecado fue que entró la muerte. En Primera de Corintios es un capítulo 15, es un versículo tremendo para usted aprender de esas cosas. Primera de Corintios capítulo 15, eso es un tremendo capítulo para usted aprender esas cosas. Porque si los muertos no resucitan, dice Pablo, entonces, explíqueme, entonces, ¿qué es lo que nosotros hagamos? Diga, sirviéndole a Dios. Si los muertos no resucitan. Es por eso que yo creo en Jesucristo, porque resucitó. Yo no creo en muertos. ¿Qué es los muertos? ¿Y qué voy a creer en un muerto? No, yo creo en Jesucristo, que murió para pagar y resucitó. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a seguir leyendo. Quiero entonces entrar en el capítulo 10. Mire la introducción del libro de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, entonces ahora viene y habla por el Hijo. En otras palabras, Dios, habiendo anunciado que Él se había de encarnar, entonces ya vino y se encarnó, y ahora nos está hablando por sí mismo aquí. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Recuérdense que le estamos hablando a ustedes bajo el tema de que el sacerdocio católico no es bíblico. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice. Quiero entrar aquí en el capítulo 10 porque es bien, está bien acorde con lo que le estoy enseñando. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, nadie te puede perdonar pecado. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia claramente que no hay perdón de pecados. Eso de que usted dice a confesar con un padre, eso lo inventaron el Papa
Inocencio III, me parece, en el 1215 por ahí. Todas esas cosas que no tienen ningún sentido en la Biblia son dogmas que se han ido añadiendo. Por ejemplo, en el año 1950, el llamado Papa de Hitler fue el que aprobó o pronunció la bula papal de la asunción de María al cielo. Pero usted sabe que eso es mentira, ¿Cómo usted me va a decir a mí que María es la reina del cielo? Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Dios o María? Porque ella dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Oiga, ¿hasta dónde llegó María a entender las cosas de Dios? Entonces a usted se la quieren poner como reina del cielo. Ahora, ¿usted me puede demostrar a mí que María está viva? No puede. Ahora, yo sí le puedo demostrar a usted que al cielo subieron dos vivos. ¿Sabe quiénes subieron dos? ¿Cuáles dos? Subió Elías. Eso usted lo puede buscar en Primera de Reyes, en el capítulo 2, o Segunda de Reyes, por ahí cerquita, búsquelo. Y Enoc subió vivo, porque Dios se lo llevó. Esos dos sí me puede usted decir que se fueron vivos, pero María no dice ni cuándo murió ni dice nada, porque María misma sabe cuál fue la función que ella ejerció en el plan de salvación por misericordia. ¿Sabe lo que quiere decir gracia en la Biblia? Un don no merecido. Por eso fue que el ángel le dijo: desde ahora en adelante te dirán bienaventurada, o sea, llena de gracia. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. O sea, un favor inmerecido. Es la gracia. Seguimos con el sacerdocio. Vamos a ver ahora el sacerdocio que es eliminado, el sacerdocio católico. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Por eso que Jesús le habla claro y le dice en Isaías capítulo 1, le dice: vengan ahora y entren a cuenta, que aunque sus pecados sean como la grana, serán como la blanca nieve, y si serán rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Y le dice que él más nunca se va a volver a acordar de sus pecados. Déjame buscárselo para que no pierda la gracia, porque no me gusta que se le quite el sazón a lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice en Isaías capítulo 1. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres, oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, el Señor te dice claramente que si tú vienes a Él te perdona de una vez para siempre. Entonces mire cómo sigue en Hebreos capítulo 10. Dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Oiga, ni la sangre de los toros, menos te lo puede quitar un hombre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice la Biblia. Por eso era que el Dios estableció los sacrificios en el pueblo de Israel, para que ellos supieran que era un sacrificio de sangre que había que hacer, pero que ese era para que ellos se mantuvieran en el arrepentimiento. ¿Sabe? Que no practicaran el pecado depravadamente. Pero entonces vamos a ver lo que pasó. Dice: por lo cual
¿Qué es lo que dice? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí está hablando de Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está hablando claramente Jesús, un hombre. O sea, el hombre, no un hombre cualquiera. Entonces, mire cómo sigue diciendo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Usted lo puede ver eso, que está escrito de Jesucristo, que Él venía a morir. Eso en el Salmo 40 es una buena lectura. En Jeremías capítulo 13, por ahí más o menos, en Ezequiel capítulo 3, hay muchos capítulos que están escritos porque de eso se trata la Biblia, de la profecía de que Dios venía a morir por nosotros. Entonces, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Recuérdense que eso era según la ley, pero como no pudo nadie cumplir la ley de Dios, entonces el mismo Dios tuvo que venir en carne y cumplir la ley para establecer entonces el pacto de la gracia. Que usted y yo nos salvamos porque Dios nos amó, pero no porque usted y yo podemos cumplir la ley. Dios la cumplió encarnado. Ahora, lo que usted no puede practicar el pecado. Vamos a seguir pecando. Y somos pecadores, pero usted no puede practicar el pecado, porque la Biblia dice muy claro que el que practica el pecado es del diablo. Si usted practica el pecado, ¿qué es practicar el pecado? Usted hacer las cosas que Dios establece que no se pueden hacer. ¿Cuáles son los pecados que están llevando al hombre hoy a la destrucción? El pecado de la idolatría y el pecado del sexo ilícito. Ese es el pecado. Y el pecado de la lascivia, el pecado de andar enseñando su cuerpo y todas esas cosas, esos son los pecados que están acabando. Entonces, mire lo que le dice. ¿Cómo fue que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen por la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Aquí ya. Oiga, ¿qué fue lo que dijo? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo hablando aquí. Quítalo primero, la ley, para que entonces establecemos el nuevo pacto, la gracia. Por eso que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y toda la Biblia entera dice, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Y le aclaro esto al mismo tiempo. Las obras son buenas. Porque la obra es dice claramente que usted se ha arrepentido de sus pecados y se ha convertido. Entonces la Biblia dice que si usted no ama a su prójimo que está viendo, ¿cómo usted va a decir que ama a Dios que no lo puede ver? ¿Entiende? Pero usted no se salva. Yo no puedo ir a trabajar con el Chapo, a ganarme millones y millones para venir a darle a los pobres. Olvídese de eso de las obras. Las obras son de un corazón transformado. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿qué fue lo que dijo? Quítalo primero para establecer esto último. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y por siempre. Mediante la muerte de Jesucristo el Señor, fue que usted y yo fuimos fuimos santificados. Y mire cómo sigue diciendo. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y a usted le dicen que se confiese con un hombre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces mire cómo sigue. El celibato fue
Eso de que no se pueden casar, lo leímos en 1 de Timoteo capítulo 4 y eso fue inventado, me parece que fue en el año 1215, por ahí, por el Papa. Se me olvidó ese Papa, se me olvidó, pero está bien. Búsquelo por ahí, estudie, búsquelo, interésese en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Y dice, ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha del Padre. Entonces mire qué dice. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, hasta que se pisen los enemigos de Dios, que son el diablo y Satanás y la muerte y todo eso. Ok, entonces sigue aquí diciendo, mire, porque con una sola ofrenda, escuche bien este versículo, ustedes que se confiesan con los sacerdotes, que lo cogen de tonto. Yo no sé cómo es que la gente que se dejan coger de tonto. Mire cómo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La muerte de Jesucristo, eso es lo único que te perdona los pecados. Si tú vienes al Señor, le dices, Señor, yo estoy arrepentido de mi pecado, Él te lo perdona y más nunca se vuelve a acordar de ello. Si tú te vuelve para atrás y que echa HR, el Señor te está esperando porque ya Él te perdonó. Tú lo que tienes es que pedirle perdón por tu falla, por tus debilidades y venir y esforzarte. No practicar el pecado. No practicar el pecado. Entonces dice, repito, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice, y nos atestigua el Espíritu, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sabe qué? Cuando nosotros pecamos, nosotros lo sabemos, porque Dios ha puesto sus leyes en nuestras mentes. Esas cositas que usted sabe que le da vergüenza que lo vean. Esas cositas que usted tiene que hablar mentira, esas cositas que usted tiene que andar escondido, usted sabe que lo está haciendo porque está practicando el pecado. Y eso es un peligro, porque si se muere practicando el pecado, bueno, yo no quiero ni hablar de eso. Yo no quiero ni decir eso porque yo no tengo que hablar de eso. Y dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no te lo va a sacar en cara más nunca. Y dice, pues donde hay remisión de pecado, no hay más sacrificio por el pecado. Una sola vez. Y entonces el Padre Luis Toro celebra una misa, sacrificio todos los domingos. Y todos los domingos, y todos los domingos. ¿Qué le parece? Entonces mire cómo sigue. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuérdense que le ponía el ejemplo antes de que el tabernáculo, el templo, estaba dividido en dos partes. El lugar santo y el lugar santísimo, dividido por el velo. Entonces, así que después de que la muerte de Jesucristo rompió el velo, ya nosotros tenemos acceso para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. El velo se rompió allá en el templo porque Jesús ofreció su carne en la cruz. Gloria al nombre del Señor. La muerte que tú y yo nos merecíamos, el mismo Dios se encarnó. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que tenemos? Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ya no hay intercedores, ya no hay mediadores. Todo eso se hacía, era por Jesucristo, porque anunciaba a Jesucristo. Después de su muerte, ya no hay. Lea Mateo capítulo 27, versículo 51, y dése cuenta que el velo se rompió. Búsquelo y pregúntele a cualquier inteligencia artificial de esa, pregúntele qué sucedió cuando el velo se rompió. ¿Qué significa eso? Que el velo del templo se rasgó en dos. Sí, búsquelo. Y mire, se rasgó en dos de arriba para abajo. Sí, la tradición judía lo dice, que fue de arriba para abajo. ¿Para qué? Para que no dijeran que fue que lo rompieron de abajo para arriba. Fue de arriba para abajo, donde nadie alcanza. Gloria al nombre del Señor, porque ese es el Dios vivo que tú y yo le recibimos, que tú y yo le servimos. Y mire, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que mantenernos en comunión, amarnos como hermanos. Por eso es que dice Jesucristo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Sí, los unos a los otros. ¿Qué más dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que ir a la iglesia, pero de donde se predique la palabra de Dios. Entonces mire qué sustancia nos sigue dando Dios. Dice, porque si pecamos voluntariamente, como le dije antes, el que practique el pecado es el diablo. Entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más. Entonces mire lo que dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted practica el pecado, usted es un adversario de Dios. Y qué bueno que mencione esa palabra, porque ustedes saben que en Mateo capítulo 5, versículo 25, usted sabe que de ahí es que sacan, de ese versículo es que sacan el purgatorio. Usted se imagina de que usted creer en un purgatorio cuando el mismo Dios murió en la cruz. Usted sabe qué tontería es esa, de que usted va a creer eso. Mire, se lo voy a leer. Quedé en Hebreos 10:28. Se lo voy a leer. Mateo 5:25. ¿Se da cuenta? Porque ya solamente lo espera una horrenda, ¿qué fue lo que dijo? 27, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los que practican el pecado, somos todos pecadores, por debilidades, por problemas, que H, que R. Pero practicar el pecado, usted es un adversario de Dios. Entonces mírelo aquí, mire que bien cae aquí el versículo bíblico que te ponen de que el purgatorio. Si usted quiere saber lo que detonó la Reforma Protestante, eso fue, busque la biografía del Papa León X desde su niñez hasta el papado, y de Alberto de Brandeburgo desde su niñez hasta el arzobispado. Eso era un negocio, ya usted sabe, eso era una subasta, una feria de dinero que tenían esos dos tigres. Y lo acompañaba Joan Texel, que era el que decía, cuando la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Ay, Dios mío, pero qué cosa más buena, si fuera así, para yo seguir dándome el gustazo de la carne, para yo seguir haciendo lo que me dé la gana. No, porque yo puedo hasta atracar a alguien y dejar una misa encargada para que me saquen del purgatorio. Ay, ¿y usted va a creer eso? Mire lo que dice. Mire de dónde que le sacan
el purgatorio a usted, el donoso purgatorio. Mire, recuérdese que leímos en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expertación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios de Dios. El pecador es un adversario de Dios, el que practica el pecado. Entonces, vamos a ver aquí de dónde es que le sacan el versículo del purgatorio a usted que no lee la Biblia ni le interesa. Mateo capítulo 5, versículo 25. Mira, ponte de acuerdo con tu adversario. Oiga, ¿qué es lo que le espera a los adversarios? Después de haber conocido que el que practica el pecado es del diablo, ¿qué es lo que le espera? Una horrenda expertación de juicio y hervor de fuego para los adversarios. Entonces, mire qué es lo que dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Usted que es un pecador, que practica el pecado, que vive teniendo relaciones sexuales y que vive haciendo todas esas cosas sin el matrimonio. Usted no es inocente. Usted está practicando el pecado y usted le está haciendo culto a Satanás. Es bueno que usted lo sepa eso. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Usted sabe lo que quiere decir aquí? Que te va a ir al infierno porque nunca vas a tener con qué pagarlo. ¿Qué fue lo que leímos allá? Porque el que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya solamente le queda una horrenda expertación de juicio y hervor de fuego para el adversario. O sea, es el infierno. Entonces aquí te digo que no saldrás de allí hasta que no pague el último cuadrante. Tú no vas a tener con qué pagarlo y te va a quedar ahí por vida entera. Entonces, mire cómo se le explico esto. El adversario es el pecador. El pecador es enemigo de Dios. Entonces, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que está con él en el camino. Mientras usted y yo tenemos vida, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Entonces dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está en el camino. O sea, mientras tiene vida, reconcíliate con Dios. No sea que el adversario te entregue al juez. O sea, no sea que tú tengas que... Lo que Dios está haciendo aquí es haciendo una comparación con un litigio, con un juicio legal, con algo legal aquí en la tierra, para que usted lo entienda. Si tú y yo no hacemos un acuerdo, si tú y yo somos enemigos y no hacemos un acuerdo, entonces se pone la querella en el juez y nos salen a buscar con los alguaciles. Y entonces si el juez condena, ya tiene que irse para la cárcel. Pero aquí no es una cárcel cualquiera. Aquí no es una cárcel cualquiera. Aquí es una cárcel por siempre, porque no podrás salir de allí hasta que no pague el último cuadrante. Tú nunca vas a tener para comprar el sacrificio de Jesucristo el Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, antes que el adversario te entregue al juez y el juez y al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, antes que llegue el día del juicio, antes que te llegue la muerte, ponte de acuerdo con el adversario, ponte de acuerdo con Jesucristo el Señor, con Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, porque no va a poder salir de allí del infierno. Entonces, mire cómo sigue diciendo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. El que violaba la ley de Moisés. Entonces dice: ¿cuánto mayor castigo piensa que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y estuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es fuerte ahí. Entonces vemos aquí que Jesús es el sumo sacerdote. Dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vemos que el sacerdote, el que le va a servir a Dios, tiene que estar casado y serle fiel a su esposa. ¿Y cuántas cosas vimos? Vimos también en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos van a negar la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. Ahí queda claramente que eso se está refiriendo exactamente al celibato, al sacerdocio católico, y también a que ellos prohíben a que se coma carne en Semana Santa. Así que yo he dicho lo que Dios me ha ayudado, y recuérdense, nos pueden seguir también en YouTube, en el canal de YouTube Millones para Cristo, ya que guardamos todos estos recursos. Dios le bendiga, Dios le guarde, y le agradezco que hayan estado conmigo. Shalom.